el pastor Israel Itamar, que pues ha tenido a bien aceptar, ¿verdad?, para traer la palabra y compartir este tiempo con nosotros. Pastor Israel, bienvenido. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Bendiciones para todos, pastores. Es un privilegio estar con ustedes a través de este medio y me permito compartir mi pantalla. Dios me dio un tema interesante. He estado reflexionando en relación a qué hay de la inteligencia artificial que ha llegado incluso a la iglesia y que muchos ministros no estamos tal vez con esa mentalidad, con esa disposición. A veces nos aterramos por lo que escuchamos en los medios. ¿Qué podemos decir si un sermón es creado por la IA? ¿Tendrá inspiración divina? ¿O es ético utilizar la IA para hacer una enseñanza bíblica? Trataremos de llegar hasta el último tema que dice la Biblia. El concepto de inteligencia artificial, las generaciones de la Internet. Hay que tener una visión de qué está pasando o qué ha sucedido, la evolución de la IA, cómo la iglesia, qué podemos hacer como iglesia y cuáles son las realidades históricas. Por supuesto, qué dice la palabra de Dios. La inteligencia artificial en el campo de la informática precisamente es tecnología, bueno, es ciencia aplicada en la tecnología y los métodos diseñados para simular procesos cognitivos humanos o humanoides en el análisis de datos, comprensión del lenguaje, toma de decisiones, que permite que que estos sistemas realicen tareas complejas de manera autónoma y veloz. En, en una, en un concepto concreto, la IA es una rama de la informática que va a buscar crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren, por supuesto, inteligencia humana. La inteligencia artificial, la IA, es creación humana. Pero miren lo que Daniel nos profetizó hace miles de años. La ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia se aumentará. Y creo que todos hemos sido testigos, no importa la edad, de cómo ha sido transformada la vida, la dinámica. Y este texto bíblico siempre se asocia al desarrollo científico y tecnológico moderno. Vamos a entender qué está pasando con la IA, pero primero con el Internet. No podemos entender la IA si no entendemos el Internet. Ha habido diferentes etapas. Fíjense, del 92 al 99 fue la llamada intranet, que era privada y restringida porque era de organizaciones, era interna. Pero antes de esto, sus antecedentes están en la Guerra Fría y antes en la Segunda Guerra Mundial, que a través de unos inventos para poder monitorear a los enemigos, fueron creando todo esto hasta llegar a sumarse la computadora, por supuesto la intranet, y después en el 89 sale el www, la web, que es el primer formato, web, la versión punto 1.0. Y estos sitios son estáticos, donde los usuarios solo consumían información y eran páginas muy etéreas. Solamente había información, no había gráficos, no había imágenes, etcétera. La web en el número 2, la versión 2 es una web social colaborativa. Ya encontramos las redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Twitter y hoy X, que permite a los usuarios crear contenidos e interactuar en esas redes, ¿verdad? A partir de una cuenta de un usuario. Pero hoy estamos en la versión 3 y otros ya hablan de la versión 4 de la inteligencia móvil, de la web inteligente, que es caracterizada por la ubicuidad de smartphone, de redes sociales y estamos en la era del G4 y muchos ya tenemos en nuestros equipos la versión del G5 de la Internet. Entonces, esta es la Internet, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? No estamos en la fase 1, estamos en la fase 3 y otros también comentan que estamos en la 4. La fase 1 fue la etapa de inicios, que prácticamente duró 50 años en la informática, la computadora, por supuesto, y la Internet. Su característica es porque eran tareas únicamente específicas y limitadas y seguían reglas predefinidas. Ejemplo, vemos cuando una computadora de IBM le gana al campeón ruso de ajedrez y ahí vemos que
la era o el inicio, la inauguración de la inteligencia artificial, pero estamos hablando que es estrecha y es débil. Y bueno, otro ejemplo pues es Alexa y pues esta forma de rastrear o recomendar por Netflix y creo que todos, cada uno de nosotros hemos sido usuarios de alguno de ellos. La etapa 2 es el aprendizaje profundo y análisis ya inteligente, donde nace el concepto de Big Data, las redes neuronales profundas, y aquí se aprende, las características de esta era es que se aprende a grandes volúmenes de datos y tiene que ver mucho con las redes sociales, Google y toda la información de esas bases de datos que pueden manipular y que la IA empieza a hacer algoritmos. Ejemplo, AlphaGo, reconocimiento de imágenes de alta precisión, y ahí vemos a ChatGPT, vemos a OpenAI, Anthropic, y bien, pues la siguiente etapa es la etapa generativa, multimodal y de agentes colaborativos, que hoy estamos en esta, donde es una era de grandes modelos de lenguaje. Vemos muchas sistemas de traducción. Esto es sumamente interesante ya en un dispositivo. Las características es que es multimodal, de agentes colaborativos y de entendimiento del lenguaje natural, donde hoy estos entes o esos robots son pseudo-humanoides y ya comienzan a hacer expresiones, incluso a hacer un diálogo inteligible. Bien, nos encontramos con, ¿cuál es el futuro? Preguntaríamos, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro es que la IA iguale o supere la inteligencia humana, supuestamente, y se habla de una superinteligencia artificial. Pero como iglesia, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es satanizar a la IA, que consiste precisamente en atribuirle cualidades intenciones o consecuencias de extremo perversas, peligrosas e incluso hasta diabólicas a esta tecnología y con ciertos tintes apocalípticos. Podemos cerrarnos y podemos completamente olvidarnos de que este es un instrumento que Dios ha permitido y como toda la tecnología y toda la ciencia es para edificación y para nosotros que a través de la IA podamos glorificar a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21-22, el apóstol Pablo envía este mensaje diciéndoles, examínalo todo, retengan lo bueno, abstengaos de toda especie de mal. Y sigue vigente porque es palabra de Dios. Al satanizar, aumentamos miedo, damos una narrativa apocalíptica, a veces desinformamos y exageramos e ignoramos la responsabilidad humana. Y es que muchas veces nos cerramos porque nos falta el dominio. Y hoy podemos hablar de un analfabetismo tecnológico y generacional. Así que cuando me refiero a generacional, es que nos ha tocado una vida de pura transformación. Nos ha tocado una vida de cambios, constantes cambios. No nacimos, no somos nativos de la tecnología, no nacimos en la tecnología. Somos una generación que se ha tenido que adaptar y ha tenido que flexibilizar y abrirse a el crecimiento tecnológico. Pero podemos tomar esta posición de satanizar y al evitar el satanizar, porque muchas veces hasta en los púlpitos llegamos a decir que esto es obra del diablo, cerramos las puertas al futuro, abortamos una herramienta poderosa que puede servir para edificar y algo muy importante, fomentar la educación, pero no el temor. Pero cuando no dominamos y no conocemos, lo más fácil es rechazar. Miren, tres realidades históricas. Nació la radio y estaban nuestros bisabuelos. Nació la tele y estaban nuestros padres. Nació la internet, ya estábamos nosotros. Años 20 que se consolidan 10 años, años 50 y casi 1990. ¿Cuál es la realidad histórica? Miren, la radio, los cristianos o los líderes decían que hay un miedo a la tecnología, o es la manifestación que daban a través de sus mensajes, y los efectos de la radio. ¿Sí? Número uno, amenazas decían, hay amenazas a la comunidad y esta asistencia a la iglesia. Ojo, ¿les suena familiar? Son contenidos peligrosos y mundanos. ¿No suena familiar? Hay una superficialidad y una falta de profundidad teológica. El riesgo de crear su propia iglesia a través, pues, de las propias eh, estaciones de radio o los programas de radio. Y el uso del medio
como algo popular. A pesar de todas estas críticas iniciales, el término sigue siendo ampliamente adoptado por diversas denominaciones y transformó, se transformó en esta evangelización a través de la radio, que hoy es vigente y que, por cierto, sigue creciendo la radio y sigue siendo tan efectiva. Otra realidad fue la televisión, la caja del diablo. Es una amenaza moral. Los pastores predicaban desde el púlpito y algunos abrieron su mente y entraron a la televisión y se convirtieron en evangelistas. Decían, la entrada de la secularización y la inmoralidad es la caja del diablo. Rómpala, destrucción de la vida familiar y espiritual. Desperdicio de tiempo y pereza, son contenidos inapropiados. Hay una gran superficialidad de la iglesia electrónica. ¿Les suena familiar? Y con el tiempo muchos sectores cristianos pasaron a verla también como una herramienta potencial, poderosa de evangelización, aunque manteniendo una postura, claro, una postura crítica sobre el uso. Recuerdo en la época de mi padre que algunos evangelistas decían, traigan sus televisiones, mañana vamos a deshacernos de la caja del diablo. Y en pleno púlpito llevaban las televisiones y el martillo con un mazo, el predicador, el profeta, el evangelista, el pastor rompía las televisiones. Lo mismo pasó en algunos tiempos con las radios. El fanatismo y esta falta de equilibrio, pero sobre todo de entender el propósito de Dios y el fundamento bíblico, no todo me es lícito, no todo me conviene, pero debo de tomar lo mejor y aprovechar las puertas que Dios abre para la proclamación. La Internet es una amenaza espiritual y social. Decían los pastores, amenaza a la comunidad física, la iglesia presencial. Ya se empezaba a temer que podía nacer una iglesia virtual. Difusión de falsa doctrina y herejía, contenidos inapropiados y tentaciones, adicción y pérdida de tiempo. Es un instrumento apocalíptico porque nos van a controlar y significa que Cristo viene. Y además una distorsión espiritual. Aunque algunos líderes adoptaron una postura pragmática, una parte considerable veía con desconfianza la velocidad de la revolución tecnológica y percibiéndola como una amenaza singular, ¿verdad? Que nos separara completamente de nuestro creador. ¿Cuál es la advertencia? Por supuesto, el ser humano es un ser que con mucha facilidad levanta ídolos. Y en esta búsqueda, en este ir al cielo y mirar hacia el cielo, en este buscar al Señor, se encuentra con las mediaciones y se confunde y las idolatra. La advertencia es cuidar de no idolatrar la tecnología y no centrarnos en la tecnología, no centrarnos en los recursos, en las herramientas y no hacer de estas un ídolo. Fomentar el pensamiento crítico y la verificación de lo que hay en la Internet y de lo que hay en la inteligencia artificial. Mantener siempre el control humano. Evitar la dependencia de la técnica y cultivar habilidades humanas esenciales. En la radio decían que por la radio se perdió esta parte social de la iglesia. Por la televisión se perdió esta parte de la santidad de la iglesia y ahora nos ha disasociado la tecnología del internet, los celulares, los dispositivos y ahora está atrapando a muchas personas en este sentido la inteligencia artificial que hasta están pidiendo consejería. ¿Puedan creer ustedes estos? En Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y aquí está el reto. Hay que tener un equilibrio al usar la inteligencia artificial. Usarla con responsabilidad, porque es una herramienta, no es un ente. Es una creación humana que carece de conciencia, de moral propia, y su impacto depende totalmente de cómo lo diseñemos y cómo se maneje. Debe de haber responsabilidad. Por otro lado, en este equilibrio al usarla, que podemos integrarla en nuestra vida académica y ya está en la vida laboral y ya muchos de nuestros hijos y muchos de nosotros estamos trabajando ya con inteligencia artificial para ser más eficientes, más efectivos. Y en el ámbito educativo, la IA debe de complementar la enseñanza y no verla
como un todo y tampoco como una fuente de la verdad absoluta. Eso es importante. Por otro lado, este análisis de los riesgos reales no se trata de ignorar los peligros, sino hay que gestionarlos a través de la ética y, por supuesto, el mundo del derecho tiene que regularlos, definir leyes que estén a estas alturas. Hagamos un recuento de qué usamos para hacer nuestros sermones, qué herramientas usamos y qué tenemos a nuestras manos. Tenemos bibliotecas físicas, tenemos electrónicas, tenemos dispositivos. Pero lo primero que buscábamos eran nuestras Biblias de estudio, la favorita, la Thompson, la del pastor, la pentecostal, etcétera, etcétera. Diferentes versiones para poder analizar y usábamos una concordancia bíblica, un atlas bíblico, diccionario secular, para poder, después de orar y pedir dirección a Dios, comenzar a escribir nuestro testimonio. ¿Sabías tú que la concordancia bíblica eh, eh, tiene sus orígenes en el siglo XVI? Esta concordancia, que es una herramienta alfabética que nos ayuda a enumerar todas las palabras claves e indicando dónde aparece para facilitar la localización. Nos hicieron un trabajo espectacular. Era la IA del siglo XVI. Su origen se remonta a la necesidad medieval de estudiar la versión vulgata latina y sus primeras concordancias comienzan con fuerza a través de la Reforma, una vez que tenemos versiones de las lenguas vernáculas y se requieren, por supuesto, en cada lengua una concordancia bíblica. ¿Se acuerdan que usábamos la CompuBiblia? Años 2000 nace el programa de Logos, que es un software bíblico avanzado, donde podíamos tener diferentes versiones, incluso ofreciendo bibliotecas teológicas. Pero también las bibliotecas digitales y bases de datos ya comenzaban a popularizarse en esas bibliotecas digitales que les permitía el acceso de múltiples versiones de la Biblia. Y esto era sorprendente, que podías pasar de una a otra y hacer una comparativa inmediata. Pero ¿qué tal cuando sale ya en forma electrónica el comentario de Matthew Henry y de otros grandes comentaristas biblistas que nos permitieron poder precisar y ser más asertivos para nuestros sermones y nuestras enseñanzas bíblicas? ¿Cuál es el principio correcto y el orden adecuado? Orar, clamar, ayunar, estudiar la palabra, tener esa dirección del Espíritu de Dios, que son insustituibles. Y al final, poder agregar un poco de inteligencia artificial como herramienta, pero no al revés. Decirle allá a ChatGPT o a Gemini, oye, ¿de qué puedo predicar? ¿Qué me recomiendas que predique? No, al revés. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Primera de Corintios 10:31, así pues como hizo bebéis y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto es importante, que aún usando la tecnología le demos la honra, le demos la gloria al Señor, que merece toda nuestra adoración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El ser humano como creador secundario él es, el ser humano es la joya de la corona de la creación de Dios. Y en Génesis 1:27 nos habla de que es creación de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, esa parte incluye la creatividad, la razón, el discernimiento, el lenguaje, la capacidad de construir herramientas, la adoración, el poder, esta capacidad de entender quién es Dios. No hay otro ser de la creación que tenga estas virtudes. Somos imagen de Dios. Pero la IA no compite con Dios. Ojo, hay que dejarlo claro en la juventud, hay que dejarlo claro en las mentes. Más bien refleja la capacidad humana dada por Dios para innovar. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debe responder la fe al avance de las máquinas inteligentes? Otro elemento importante es que la sabiduría para administrar el conocimiento de Dios. Proverbios 4:7 dice, la sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y necesitamos abrir nuestra mente, hablé hace rato del analfabetismo tecnológico, necesitamos abrir nuestra mente. Miren, en lo profesional está ocurriendo. Yo como abogado he podido ver en los juzgados que gente mayor no puede hacer un juicio electrónico. No puede hacer un juicio a través de una ventanilla virtual porque no tiene el conocimiento de la tecnología, porque le cuesta el manejo de los sistemas y se cierra por completo.
Lo mismo está pasando con los contadores cuando ingresaron los sistemas computacionales para poder llevar efectivamente una contabilidad. Y mucha generación se queda rezagada. La tecnología es elitista y arrasa. Pero cuando abrimos nuestra mente y dependemos de Dios y le pedimos a Él ante todo sabiduría, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para entender a esas generaciones y entender las nuevas dinámicas, no cerrarlos, porque recuerden, la radio se aprovechó para la proclamación, para seguir evangelizando. La televisión se ha utilizado para educar, pero también para proclamar el reino de Dios. La tecnología sin sabiduría puede destruir, pero con sabiduría puede bendecir. Así que abramos nuestra mente y dependamos de Dios. El discernimiento espiritual, que tiene que ser un estandarte de esta época, porque hoy recibimos cantos, hoy recibimos mensajes y de repente dices, este canto fue creado por inteligencia artificial porque algo le falta, no sé, yo no soy musicólogo, no soy un experto concertista, pero dices en el discernimiento, creo que algo le falta y me llama la atención que no cuadra, que no tiene simetría, que no tiene esa matemática aplicada, porque la música es matemática aplicada también, ¿sabías? Y Tesalonicenses, en su primera carta, Pablo le escribe en el capítulo 5, versículo 21, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia no debe rechazar todo avance, pero tampoco aceptarlo ciegamente. No ser borregos, sino ovejas del Señor. ¿La IA puede cometer errores? Claro que sí, y los está cometiendo, porque es creación humana. Es, no es perfectible. No es impecablemente perfecta. El único perfecto es Dios. Lo único absoluto se llama Dios, el Dios que es espíritu y es vida. La inteligencia ha avanzado, está artificial significativamente y es capaz de realizar tareas complejas. Sin embargo, no es infalible. El único infalible es Dios y puede cometer errores debido a las limitaciones de los datos, los diseños, de los famosos algoritmos, la falta de supervisión adecuada. ¿Puede una máquina tener alma? No, porque es creación humana. No tienen alma, no tienen moral, no tienen una conciencia como nosotros y no saben quién es Dios. Ellos repiten como pericos por lo que se les ha programado. El alma y el espíritu proviene de Dios, no del código humano. La IA procesa datos, pero no posee conciencia espiritual, arrepentimiento, ni una relación salvífica. ¿Puede la IA reemplazar al pastor? Oh, cuidado, pastores. Se dice que se van a eliminar a los diseñadores, se van a eliminar a los abogados, a los contadores y muchas ramas administrativas. Pero ojo, tranquilo, tú no puedes ser sustituido. ¿Por qué? Porque la unción no se puede sustituir, la unción espiritual. El amor pastoral no se puede sustituir. Tu oración genuina tampoco. El discernimiento del Espíritu Santo menos. Y la comunión humana en el cuerpo de Cristo es insustituible, aunque venga la tecnología y aunque haya iglesia virtual y tengamos educación virtual. ¿Es peligrosa la IA? Como toda herramienta, depende cómo le usamos, pero puede servir para el evangelismo digital, para la educación global y bíblica, para la traducción de la Biblia. Y eso es interesante. Con la IA se está comenzando a traducir a otras lenguas, no jamás tocadas, y esto me impresiona como la ayuda médica y la justicia administrativa. ¿La IA sustituye a Dios o a la fe? Desafíos éticos y teológicos que visitan a la inteligencia artificial. Se dice, algunos teólogos comentan que es la Torre de Babel moderna. ¿Les suena? Existe esta preocupación de que sea vista como una fuente de verdad absoluta, desplazando la dependencia de Dios por la dependencia de un algoritmo. Cuidado, Génesis capítulo 11, versículo 1-9. ¿Qué sucedió? La deshumanización y esta falta de relación profunda. El énfasis bíblico en la comunión, en la comunidad, esta coinonía, el contacto humano que se ve amenazado por las interacciones espirituales. Si las interacciones espirituales, como el consejo pastoral, son delegadas totalmente a máquinas. Hay jóvenes que están pidiendo atención psicológica, atención de sus adicciones y otro tipo de consejerías que son aberrantes.
Justicia y sesgos. La Biblia es enfática en la justicia, sobre todo defendiendo al oprimido, al viudo, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al débil, al enfermo. Y si los algoritmos de la IA perpetúan prejuicios o aumentan la brecha de desigualdad, se encuentra, por supuesto, nos encontramos con este conflicto directo con la justicia divina. ¿Cuál es el modelo correcto, pastores, ministros, evangelistas, todo servidor? Primero se llama Espíritu Santo. Nada, la IA no puede piratear la presencia de Dios. No puede ser clonada. Él es el único y sabio Dios. La Biblia no puede ser sustituida aunque se crean nuevos libros espiritualoides. El liderazgo, Dios te ha llamado a ser cabeza, a estar al frente, a cuidar el rebaño. La tecnología sabia y con este equilibrio y con este temor de Dios nos va a llevar a un ministerio fortalecido. Ese es el modelo correcto para nuestras vidas. ¿Cuáles son los límites espirituales? La IA no puede reemplazar, número uno, la oración ungida, número dos, el discernimiento espiritual, número tres, la presencia de Dios, número cuatro, el arrepentimiento genuino, número cinco, la comunión entre los creyentes y número seis, la autoridad pastoral bíblica. Que quede claro, la IA es una herramienta. Cristo sigue siendo el centro. La IA puede amplificar la voz de la iglesia y hacerla más poderosa y más efectiva, pero solo Dios transforma el corazón humano. Advertencias al usar la IA. ¿Es la doctrina correcta? ¿Es la interpretación bíblica sana? ¿Hay claridad en el contexto del texto? ¿Es acorde a mi lenguaje? ¿Yo uso estas palabras? Y la otra, esta sensibilidad espiritual, que no quede en una hoja, en una predicación etérea, en un mensaje sin sentido. Esta parte de la sensibilidad espiritual es el don, es la esencia que tú tienes de Dios, es con lo que Dios te ha ataviado para hacer tu ministerio con efectividad. La IA puede ayudarte a preparar el mensaje, pero el mensaje vivo nace de la comunión de Dios, en el secreto, en la intimidad, en el conocimiento profundo de la presencia de Dios, cuando no dudamos que Dios nos ha hablado. Podemos concluir que la iglesia no debe de temer a la tecnología ni idolatrarla, jamás. Debe gobernarla, someterla, utilizarla. ¿Por qué? Pero para eso tenemos una referencia, la sabiduría bíblica. Y la IA puede ser un instrumento poderoso para evangelizar, para enseñar, para organizar, siempre sometido a los principios bíblicos, a la verdad de Cristo, a las cosas que son del cielo, a las cosas que son completamente espirituales. Como les digo a todos mis alumnos, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que impacta tu vida? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te conmueve? Estamos en esta realidad que es irreversible y que para nosotros podríamos simplemente pensar que todo esto es parte de esta conspiración en contra del reino de Dios y de la iglesia. Pero ¿saben? Nada pasa si no es la voluntad de Dios. Y esto puede ser de edificación, puede ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque es para glorificar a Dios. Si Dios lo ha permitido, tomémoslo, usémoslo, pero glorifiquemos a Dios y levantemos el nombre de Cristo en alto. La I es un instrumento, no es un fin. El Señor es nuestro propósito. Él es el objeto de nuestro ministerio y Él es el propósito de nuestra alabanza. Yo espero que esta enseñanza veloz, a la velocidad de la IA, haya bendecido sus vidas. Y una vez más, muchas gracias por permitirnos. Aprovecho un mensaje. Hoy inicia el Bachillerato Teológico Ministerial, una generación más para formar pastores, maestros, evangelistas. Escucho un eco, no sé si sea el eco hasta España con la pastora Dili y a todos nuestros hermanos que nos acompañan. El propósito es formar maestros, misioneros, evangelistas,
Nuestro propósito es formar gente que pueda servir a Dios con el temor de Dios y que le sirvamos con excelencia. Muchas gracias a todos por su atención. Mi estimado Pastor Abraham Castillo, gracias. Gracias a todos.